Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Esto es Oikos, un podcast de comunicación y divulgación científica en el ámbito de la ecología. Programa 30. ¡Comenzamos! En el programa de hoy hablamos de hormigas y de infinidad de cosas que hacen que pensábamos que habíamos inventado los humanos, pero no. Quédate a escucharlas que te va a sorprender. Buenos días, soy Juan María Arenas, doctor en ecología, comunicador y divulgador científico, entre otras muchas cosas. Y hace unos días tuve una conversación con José Manuel Vidal Cordero sobre hormigas, una conversación súper interesante. José Manuel, J para los amigos, es una de las personas que más saben sobre estos animales, os lo aseguro. O sea, me cuesta creer que alguien pueda saber más, conocer mejor a las hormigas que él. Seguro que él me coge y me dice, soy un mindundis y hay mucha gente que sepa más que yo. Bueno, pues es flipante todo lo que sabe, cómo lo cuenta, así que es una conversación que os va a encantar, estoy seguro que os va a encantar. Pero antes de entrar con la conversación, quiero contaros brevemente una cosita. Como los temas estos de comunicación, del podcast, de desarrollo web y tal, pues tengo bastante trabajo, estoy empezando a colaborar con alguna gente. Pues hemos decidido montar una marca, ahora mismo es poco más que una marca, ¿no? Que se llama Oikos MSP. Pues para desarrollar todas las tareas de comunicación y divulgación científica que nos llegan, desde crear una página web para grupos de investigación o para fundaciones, hasta gestión de redes sociales, comunicar un artículo científico, montar un podcast, todo lo que tenga que ver con la comunicación y divulgación en el ámbito principalmente de la ecología o de la ciencia en general, pues podéis contactar con nosotros e intentamos trabajar en conjunto, ¿no? Que es para lo que estamos. Si queréis contactar con nosotros, www.oikosmsp.com/contacto. Repito, oikosmsp.com/contacto. Escribirnos si tenéis algo que hacer que tenga que ver con la comunicación, ya digo, web, redes sociales, comunicar ciencia, mandar un artículo a prensa, hacer un podcast, lo que queráis, pues ahí lo tenemos, oikosmsp.com/contacto. Y nada, y después de este mini momento de spam, os dejo la conversación que tuve con J. Bueno, vamos con la conversación que os he dicho que iba a tener, una conversación sobre hormigas, y la vamos a tener con José Manuel Vidal Cordero, J para los amigos, porque buenas José, buenas J. Buenas Juan, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí. J es investigador predoctoral en la Estación Biológica de Doñana y gran divulgador de la vida de las hormigas. Así que, investigador predoctoral, te preguntaré sobre qué estás haciendo la tesis, pero eso vamos a dejarlo al final. Vamos a entrar, si quieres, en el tema de las hormigas, que es por lo que yo te conocí, en un Pin of Science. Te conocí hablando de estrategia de guerra en hormigas y me pareció súper interesante lo que contabas. Y hace ya casi un año te dije, te tienes que venir al podcast. Pues como yo paré, dejamos ahí eso pendiente, pero sí que lo estamos retomando hoy en uno de los primeros programas de esta nueva temporada, de la segunda temporada de Oikos. Quería tenerte aquí. Así que vamos a empezar casi por el principio. ¿Qué son las hormigas? Esa pregunta que parece una pregunta tan tonta, pero que en realidad es tan compleja a la vez, ¿no? Porque sinceramente me he encontrado con personas que, hablando, divulgando, ¿no? De tú a tú, cuando he mencionado la palabra hormiga, después de haber dicho que me encantan los animales, me dice, hombre, Jota, pero es que las hormigas no son animales. Digo, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son insectos. Digo, entonces, claro. Aquí hay un problema de fondo, ¿no? Son las típicas conversaciones que me hacen pensar que la divulgación todavía es muy necesaria y, pues cada uno aportar su granito de arena en el campo con el que más familiarizado se encuentra. Entonces, efectivamente, las hormigas son animales, pertenecen al reino de los animales, empezando por el principio, ¿no? Solo que dentro de los animales, pues están englobadas dentro de un grupo, de un filo,
que es el de los artrópodos, de las patas articuladas, ¿no? Y ya dentro de los artrópodos, pues ya si empezamos a poner un poco más sibaritas, pues son hexápodos, es decir, que tienen 6 patas. Eso ya lo diferencia de las gambas. Eso ya lo diferencia de las gambas, por ejemplo. Efectivamente, o de los arácnidos, por ejemplo, que no tienen 6, efectivamente. Y bueno, ya si nos podemos poner muchos más farruquitos, como decir, bueno, son del orden de los himenópteros, vaya palabrotón acabo de soltar de nuevo, ¿no? Pero himenóptero no significa ni más ni menos que himen, translúcido, membranoso, tero, de alas membranosas. Y aquí es cuando una persona generalmente dice, ¿cómo que alas membranosas? ¿Qué me estás contando? Si las hormigas que yo veo no tienen alas. ¿Cómo las, en este caso, estarían como las avispas, como las abejas, ¿no? En el mismo grupo. Ahí es donde quiero llegar, exactamente. Dentro de este orden pertenecen al suborden Apócrita. Y eso no hace ni más ni menos que referencia a la cinturita que tienen las hormigas. ¿Y a qué te recordaría la cinturita de las hormigas? A la cinturita de las avispas, por ejemplo, ¿no? Dentro de este suborden pertenecen al infraorden Aculeata. Nos vamos acercando todavía más. Aculeata está haciendo referencia al aguijón. ¿Cómo? ¿Que las hormigas tienen aguijón? Efectivamente, la mayoría de especies tienen aguijón, solo que muchas especies no lo tienen como aguijones funcionales, ¿no? Otras sí, ¿eh? Y me está viniendo a la cabeza hormigas como la hormiga de fuego, que bien que pican, ¿eh? Sí. Y ya si nos ponemos aún más sibaritas, pues la superfamilia Vespoidea. ¿A qué te recuerda la palabra Vespoidea? Avispa, efectivamente, ¿no? Pero las hormigas están englobadas, todas y cada una de ellas, en una familia solo, que es la familia Formicidae. Es la que engloba a este grupo tan variopinto, porque no solamente existe la buena, la mala y la fea. Hay una diversidad y una riqueza específica de hormigas abismal. Estamos hablando de una familia... ¿Cuántas especies puede tener? Una familia que contempla más de 13.000 especies a nivel mundial. Puede ser de las familias más grandes que existan, seguro. Vamos, por supuestísimo. Ya sabes que los insectos son los que se llevan la palma, sí. Pero claro, dentro de los insectos, imagínate, ¿no? Una familia solo que tenga más de 13.000 especies repartidas por todo el mundo, a excepción de los polos. Vamos a ponernos, para que la gente lo entienda mejor, el nivel de familia que es. A nivel de animales, de mamíferos, ¿qué podría ser una familia? Los carnívoros, ¿no? Que son gatos, perros, leones, lobos. Eso sería... Por ejemplo, imagínate la familia de los cánidos, que engloban pues los lobos, ¿no? Los perros, los zorros. Pues sí, para que te haga una idea. Pues una sola familia, con más de 13.000 especies. Vamos. En pocas hectáreas de una selva tropical sudamericana podemos encontrar pues fácilmente 500 especies, que es más incluso de lo que tenemos en toda Europa, con unas 480 especies aproximadamente, ¿no? 480 en Europa. Sí. En la península ibérica, sin ir más lejos, tenemos cerca de las 300 especies. Joder, que son bastantes. Sí, eso rebate por completo, ¿no? Cuando te llega alguien y te dice, pero si yo solamente conozco 2, la chiquitita esa negra que me sale detrás del bidet, esa. La que lleva la semilla en un caminito por el campo, pues sí. Y las rojas, las pequeñas, las grandes y las rojas. Esos son los 3 niveles de hormigas que existen. ¿Y por qué son importantes las hormigas? O sea, ¿qué importancia tienen los ecosistemas? Porque yo asumo que son parte fundamental. Efectivamente, las hormigas tienen un papel pues clave, ¿no? En la regeneración de los ecosistemas, ¿no? Justamente en la península ibérica, pues hay muchísimas especies pues que guardan y mantienen relaciones mutualistas y antagonistas pues con diversas especies de plantas y de animales, ¿no? Todo el mundo hemos visto, pues eso, la típica hormiga llevando las semillitas en una pista de hormigas. Pues fíjame, si esas semillitas no son depredadas, porque hay muchas especies de hormigas que se alimentan de semillas, son granívoras, algunas estrictas, otras no, pues está fácilmente pues ayudando a la dispersión de las semillas. Incluso la polinización. Es verdad que no son tan efectivas como sus primas cercanas, las abejas, es verdad, pero como yo digo, las hormigas terminan polinizando nada más que por pesar. Son tan abundantes y visitan tantas veces algunas de ellas con hábitos arborícolas las flores que terminan polinizando, ¿no? Aunque esto lo sea pues, por insistencia, ¿no? Por pesar. Sí, por cansinas, como yo digo, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Ya sabes que hay hormigas en función de la dieta de la especie, pues que pueden depredar sobre otros organismos, normalmente invertebrados, comer carroña, o incluso son la fuente de alimento de un montonazo de grupos faunísticos, ¿no? O sea, desde artrópodos, como que te digo yo, desde las arañas, por ejemplo, que pueden depredar hormigas, hasta vertebrados, ¿no? Pasando por
hasta aves insectívoras. Sí, pues pasando aves y pequeñas lagartijas, pequeños por supuesto, reptiles. micromamíferos, bueno, sí, es fuente de alimento de... Y aparte, pues las relaciones estas tan interesantes también que mantienen con algunos animales, ¿no? Como por ejemplo el caso de las hormigas que son capaces de ordeñar pulgones, ¿no? Eso ahora entramos, porque ahora vamos a entrar en eso segura después. Y una pregunta, y en el tema de esos túneles que hacen en el suelo, estos hormigueros, una función sobre aireación de suelo, ¿también tienen esa función? Esto te lo preguntas del desconocimiento absoluto. Sí, por supuesto. Los servicios ecosistémicos de las hormigas son múltiples y uno de ellos, por supuesto, es ese aireamiento del suelo, intercambio de nutrientes, degradación de la materia orgánica, porque hay algunas que son de hábitos más detritívoros. Entonces, por supuesto que sí, claro. Vale, ¿y qué las hace diferentes? Porque yo cuando pienso en hormigas pienso en hormiguero. Claro, ¿qué las hace diferentes de otros grupos? Bueno, básicamente, yo creo que es que son como humanos. Montan unas megaestructuras sociales. Yo creo que es la principal diferencia de las hormigas, ¿no? Efectivamente. De hecho, es que hay una frase que es que la gente que ya me haya escuchado en alguna charla o algo dirá, este tío con esta frase la va a llevar hasta su tumba. En la tumba lo mismo me la pienso en ponerla y todo, ¿eh? Pero es que me encanta, ¿no? Es una frase de un mirmecólogo que se llama Mark Moffett, que dice que los seres humanos... para quien no lo sepa, es que estudia las hormigas. Efectivamente, el mirmecólogo no es ni más ni menos que aquel investigador que utiliza las hormigas como modelo de estudio, ¿no? Por lo tanto, la ciencia que estudia las hormigas sería la mirmecología, efectivamente, ¿no? Pues este mirmecólogo nos dice que los seres humanos nos parecemos más a las hormigas que a los chimpancés. Entonces, claro, tú le dices eso a tu madre, o a tu pareja, o a tu colega, ¿no? Si no estás familiarizado con este mundillo, y dices, pues te parecerás tú con la cara que tienes, ¿no? Yo a una hormiga no... Pero si te pones fríamente a pensar en esta frase, tiene mucho sentido, porque tanto los humanos como las hormigas compartimos problemas que vienen derivados de vivir en sociedades compuestas por millones de individuos, ¿no? ¿Qué primate, qué simio, qué mono, pues tiene que lidiar con asuntos de salud pública, de construcción de carreteras, distribución de mercancías, ¿no? Y todo eso las hormigas lo hacen. Así que sí. Eso que lo hace tan diferente a las hormigas con respecto a otros animales en general, pues sería el hecho de vivir en sociedades. Si bien tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis, porque es verdad que las hormigas no son los únicos insectos que viven en sociedades. Ya sabéis que las abejas, por ejemplo, de la miel, viven en sociedades, las termitas viven en sociedades. Ya hemos dicho que están muy cercas filogenéticamente, o sea, son parientes muy, muy cercanos. Efectivamente, de hecho son las primas cercanas de las avispas. Las hormigas evolutivamente vienen de un grupo ancestral de avispas, ¿no? Porque de eso te quería comentar antes de meternos, porque es que veo que vamos a entrar ya en lo que queríamos hablar. Antes de eso, materia. Has dicho antes, volviendo un poquito para atrás, sí, que es un grupo de animales con alas. Vamos a contar 2 minutos el por qué las hormigas tienen alas. No es que no tengan alas que las hayan perdido, es que tienen alas. Cuéntanos el por qué y cuándo tienen alas las hormigas y ya entramos, retomamos por donde estábamos, que es que se nos ha quedado eso ahí pendiente. Pues justamente por eso, ¿no? Porque las hormigas proceden de un grupo de avispas, ¿no? Concretamente de la familia de la avispa cuyo nombre, cuidado, hay que sujetarlo con pinzas, Crabronidae. Y bueno, y conozco alguna que otra especie que incluso yo creo que el nombre le pega, el nombre le pega porque hace una historia. Pero bueno, la cosa es que sí, al proceder a ser parientes muy cercanos de las avispas, las hormigas tienen alas, solo que las alas las podemos ver solo en los estados, en las castas de sexuado, es decir, a los reyes, ¿no? Son los machos, y las reinas y princesas. Y no todas las especies de hormigas tienen una casta real con alas. Hay especies de hormigas que son ápteras, ¿no? Todas las castas, pero sí, viene justamente de ahí. Por lo tanto, no sé si alguna vez te habrás encontrado, después de las lluvias, tanto en primavera como en otoño, pues nubes de hormigas, ¿no? Con alas, que le llaman en algunas zonas de España alúas y aluones, incluso antiguamente se utilizaban para capturar pájaros insectívoros en cepos pequeñitos, en costillas. Esas alúas y aluones no son ni más ni menos que los sexuados de hormigas que pues emergen para reproducirse en los vuelos nupciales. Porque las hormigas, para quien no lo sepa, se reproduce una reina que se pone a producir hormigas como loca. Como loca y algunos machos que la fecundan. Y todo lo demás son, pues eso, la casta, ¿no? Las hormigas que están ahí para servir a la reina, para hacer el hormiguero, para hacer las carreteras, para defender al hormiguero,
para absolutamente todo. Y en un momento, del ciclo, algunas hormigas son princesas y príncipes, ¿no? Se van a volar a ver si montan sus hormigueros, ¿no? Efectivamente. Y eso es justo lo que hace a las hormigas tan especiales, ¿no? Como te he dicho antes, había insectos sociales también, pero es que en las hormigas esa socialidad se llega a transformar en una eusocialidad, una verdadera socialidad. Llega un punto en que las hormigas se desarrolla tanto esta faceta de socialidad en el que se diferencian castas. Y no solamente castas entre sexuados y obreras, sino incluso castas diferentes de obreras, ¿no? Y bueno, el punto álgido para mí de la eusocialidad es un ejemplo que me encanta poner, que es el ejemplo de las hormigas cortadoras de hojas. Porque, no sé si conocéis las hormigas cortadoras de hojas, son hormigas que procedentes de Centro y Sudamérica, del género Ata y del género Acromirme, que se pueden ver fácilmente por el campo llevando trozos de hojas, ¿no? Entonces, en una primera medida, pues una persona puede pensar, oye, pues se alimentarán de las hojas, ¿no? Estas hormigas cortan trozos de hojas, son auténticos herbívoros de los ecosistemas y se llevan esos trozos de hojas al nido. El secreto o lo curioso, digamos, es lo que ocurre dentro del nido con esos trozos de hojas. Y es que no es que lo utilicen para alimento, no. Es que esos trozos de hojas son troceados por una casta más pequeña de hormigas y esos trocillos se llevan a otras cámaras donde son troceados en trocitos más pequeños por unas hormigas de una casta más pequeñita en tamaño, que luego son llevados a otra cámara donde serán troceados en trocitos más pequeños hasta que finalmente se hará una pasta. Y ahora, ojo al dato, que aquí viene lo interesante, esa pasta es la que utilizan como abono para cultivar un hongo del cual se alimentan. Por lo tanto, no quería hacer spoiler, pero estamos hablando de agricultura en toda regla. O sea que del título del programa, que va a ser algo así, que todavía no lo define, pero va a ser algo así como las hormigas ya lo hacían. O sea, las hormigas, hay especies de hormigas que tienen agricultura. En toda regla. Y lo más curioso es que hay algunos, ¿no?, que son los que se van a buscar el abono, lo traen y otras lo preparan para que otras, asumo, cuiden el hongo, ¿no? Para que todas coman de ese hongo, las que van a buscar, las que lo preparan y las que lo cuidan. Efectivamente, estamos hablando pues en esos géneros concretos de colonias compuestas por cientos de miles de millones de individuos en los que trabajan como una especie, es un proceso de horticultura que es llevado a cabo en una serie de etapas y cada una de esas etapas, desde que cortan la hoja hasta que cultivan el hongo, es llevado a cabo por una casta diferente de obreras que se diferencia en el tamaño, ¿no? Entonces, fijaos hasta qué punto es capaz de llegar esas sociedades en hormigas, ¿no? Esas eusociedades. Me suena que estas hormigas cortahojas, ¿no? Me suena de alguna película, de ver una imagen, no sé, es que no sé en cuál de estas de Disney, de ver, ¿te suena a ti, no? De ver... O sea, pues sí, ahora que lo dices me suena, sí, que la vi en El Rey León. ¿Puede ser del Rey León? ¿De verlos andando con los trozos de hormiga? ¿Con los trozos de hoja? Curioso además que fuera el Rey León, porque justamente en África no está ninguno de estos dos géneros de los cuales comento, pero sí es verdad que aparece en esa película. Le llaman el rey de la selva al Rey León, y ya sabemos todo el mundo que en la selva no hay leones. Hay tigres, hay panteras, hay otras cosas, pero leones exactamente no están en ningún sistema selvícola, ¿no? Y totalmente, ya que hablamos de agricultura y lo que íbamos a hacer, que íbamos a hablar de cosas que las hormigas ya hacen, ajá, antes incluso que los humanos, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que esto posiblemente, este programa se escucha tanto en España, como en la península ibérica, como en Sudamérica. O sea que es posible que haya gente en Sudamérica diciendo, uy, yo he podido ver esas hormigas una vez que estuve en la selva. Es posible. Afortunado. Pero hay una cosa que sí que se ve mucho en España, y relacionado con la agricultura, lo otro, agricultura y ganadería. Y hay hormigas ganaderas y que prácticamente todos, sabiéndolo, hemos podido verlas. Sin saberlo, no te has dado cuenta, pero sabiéndolo las hemos podido ver, ¿no? Totalmente. De hecho, después de escuchar este podcast, invito a toda la gente, cuando termine la cuarentena, a buscar a estas hormigas ganaderas que están más cerca de lo que pensáis. Mucho más cerca. Yo en mi casa de campo son muchas las especies que hacen esta práctica, que consiste en tener un rebaño, vamos a llamarlo así, me vas a permitir la expresión, tener un rebaño de pulgones.
Los pulgones son unos bichillos indeseables para la mayoría de los aficionados a la jardinería porque se alimentan de la savia de las rosas y de otras plantas, ¿no?, ornamentales. Entonces estas hormigas llevan rebaños de pulgones. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué extraen del pulgón que tanto le gusta a ellas, ¿no? El pulgón excreta una sustancia azucarada que a las hormigas las vuelven locas. Entonces, las hormigas son capaces de ordeñar a estos pulgones sin hacerles daño. Con un toquecito de antena, el pulgón entiende que tiene que excretar esa sustancia azucarada, ¿no? Y a cambio, ¿qué obtiene el pulgón? Pues ser defendido por uno de los animales más temibles del reino animal, que son las hormigas, que a nosotros quizás no sean tan temidas, aunque luego veremos que puede que sí, haya alguna especie que puede que sea un poco más temida, pero que para los animales en la naturaleza las hormigas no son moco de pavo, ¿eh? Son animales que hay que tenerles respeto. O sea que si la mariquita, que todo el mundo hemos dicho, ay, la mariquita se comen los pulgones, ten muchas mariquitas, pues igual están también las hormigas ahí para defenderlo, que las mariquitas no se coman los pulgones, ¿no? Están ahí para decir que son mías. Efectivamente. Así que invito a la gente a que, bueno, aquellos que tengan macetas, aquellos que tengan un rinconcito, un jardín chiquitillo, que miren bien sus plantitas donde suele ver los pulgones, lo mismo se encuentra una sorpresa. O al revés, o que si ven hormigas en la planta subirse y bajando, que miren bien porque posiblemente tengan pulgones también. Sí, casi que mejor. Sí, y ya que tenemos agricultura y ganadería, evidentemente, si tú haces agricultura y ganadería, tienes que tener despensa y sitio donde guardar tu comida, ¿no? Efectivamente. Aunque en este caso no es para guardar pulgones, sino para guardar lo que recolectan. Pues sí, es justamente además lo que recolectan incluso de los pulgones. Porque estás mencionando pues un acontecimiento en un género de hormigas súper interesante que justamente hace eso, ¿no? Son hormigas del desierto de Arizona, del género Myrmecocystus, que mira por dónde se la conocen con el nombre vernáculo de hormigas odre u hormigas bote de miel. Imagínate por qué, ¿no? Estas hormigas llevan a un extremo el hecho de sacrificarse, ¿no? Porque tienen una casta de obreras especializadas en almacenar en el abdomen, para que me entendáis, en el abdomen, pues líquidos azucarados procedentes de pulgones, procedentes de presas, del néctar de las plantas. Pero espérate, que lo guapo viene ahora. Esta hormiga empieza a almacenar hasta que hincha el abdomen hasta tal punto que el grado de hipertrofia es tal que alcanza el tamaño de uvas pequeñas, ¿eh? O sea, cuando ha vaciado totalmente su contenido, son incapaces de llevar una vida normal y terminan muriendo. Son hormigas una casta de hormigas que lo que hacen es actuar como despensas vivientes para las compañeras de hormiguero en aquella época del año en las que las necesidades de comida fresca son acusantes y no siempre están disponibles en el medio. Hemos dicho que del desierto. Efectivamente, zonas áridas. Época de vacas flacas. Que aparte de que todo lo que pensamos y todo lo que sabemos que tienen despensas, de que cogen comida, se la llevan en su hormiguero y la guardan, va más allá, que es que hay algunas que la guardan incluso utilizando algunas hormigas de bote. Sí. Es algo increíble, vamos. Se ve como las placas que hay en el abdomen, la membrana que hay entre las placas, se estira de una manera que incluso hacen que las hormigas en el abdomen sean transparentes y se vean de colores amarillentos, que recuerda a la miel. Que otras hormigas asumo que les llevarán, comer del pulgón, le llevas a la hormiga a tu amiga y le vomitas, por así decirlo, lo que le has quitado, lo que has comido del pulgón, y le dices, toma, guárdanoslo para cuando nos haga Totalmente, falta. Es eso, totalmente. En plan, guárdalo para cuando llegue la época de vacas flacas. Y esa forma que tienen, ¿no?, de regurgitar o de vomitar, ¿no?, de un aparato bucal a otro, en el mundo de la myrmecología se le conoce con el nombre de trofilaxia. Y es justamente eso, pasar ese alimento de una hormiga a otra, ¿no? Y pues vamos a dar un poquito de salto y nos vamos a ir al tema de la costura, que es que también me parece alucinante, que las hormigas también cosen. O sea, parece que es algo solo de humanos y de arañas, con sus telas de araña, pero las hormigas también hacen costura. Sí, y te vuelves loco con esto, ¿eh? De verdad es que hay hormigas que son capaces de tener un auténtico chalet adosado en lo alto de un árbol. Y eso es gracias a que emplean esta costura, ¿no? Estas hormigas son del género Oecophylla y se la conocen con el nombre de hormigas tejedoras, justamente. Y solamente hay dos especies, Oecophylla smaragdina y Oecophylla longinoda, ¿no? Pues esta especie, si te soy sincero, Juan, son interesantes por un montón de cosas, no solamente por la costura, porque es que uno de los comportamientos más complejos
en relación a la comunicación lo tienen estas hormigas, que son capaces incluso de comunicarse mediante gestos, ¿eh? ¡Anda! Y son impresionantes estas hormigas. Pero bueno, como diría el libro de la historia interminable, esto es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Nosotros hemos venido aquí a hablar de costura, ¿no? Pues estas hormigas, para hacerse esos pedazos de chaleres adosados encima de los árboles, lo que hacen es que cogen hojas de una rama, pero no la cortan, como las hormigas tejedoras, ¿eh? Las cogen, forman unas cadenas de hormigas para atraer esa hoja, y cogen otras hojas de otras ramas y las acercan. Entonces, ¿qué pasa? Que si en un momento esas hormigas abren las mandíbulas y sueltan las hojas vuelven a su posición inicial. Claro. Tienen que hacer algo para unir esos bordes de hojas, ¿no? Y construir así una bóveda o una especie de casita, ¿no? Un nido, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Cosiendo. Pero todavía no ha llegado lo guapo de la historia. Lo interesante de la historia es cómo cosen las hormigas los bordes de la hoja. ¿Estás preparado para lo que voy a decir ahora? Venga, cuéntamelo. Estas hormigas utilizan sus larvas. Todos sabéis que los estadios juveniles de las hormigas, después del huevo, hay una larva que va creciendo a lo largo de diferentes estadios hasta pupar, como si fuera una mariposa, hasta pupar, y de ahí sale una hormiga adulta. Los gusanos de seda, para la gente más... Efectivamente. La pupa al final es de seda. Entonces, ya me estoy oliendo biológico algo. Como el del gusano de seda, ¿no? Metamorfosis en todas reglas. Pues bien, estas hormigas cogen esas larvas suyas, sus crías, permíteme la expresión, sus crías, y con unos toquecitos de antenas pasan por los bordes de la hoja haciendo que esas larvas produzcan la seda. Esas hormigas van manejando la larva en zigzag de un borde a otro y va tejiendo hilos de seda cosiendo la hoja. Cuando quiere que paren, vuelven a hacer un toquecito de antenas y la larva para. O sea, no sé si eres consciente de lo que estoy diciendo, pero estoy diciendo que estas hormigas están utilizando herramientas. Pero no herramientas, o sea, claro, que ellas cogen cogen a su hija que sabe generar seda para pupar, para convertirse en pupas, para luego... y en vez de pupar, lo que hacen es decirle, no, tú genera que yo te digo dónde tienes que ir poniéndola. Sí, yo te digo dónde la vas a poner. Chiquilla, yo te ayudo. Yo te digo dónde tienes que ir echándome esto. O sea, que es como el albañil que está diciéndole al peón, tú échame aquí el cemento. Pues esto es igual, tú échame hilo que yo coso. Sí, ahora otra vez. Sí. Joder, o sea, que el nombre de hormigas tejedoras es merecidísimo, vamos. Qué flipante. Joder. Nosotros tardamos un poquito más en inventar la costura, me parece, ¿no? Sí, un poquito más. Pues nos vamos a ir de la parte de arriba de los árboles, donde viven estas hormigas tejedoras, que estas no viven en el suelo, viven arriba. Nos vamos a ir al agua. Por dos estrategias de hormiga que también me flipa. El buceo y la navegación. Madre mía. Empieza por donde quieras. Empiezo con... Pues las dos son súper interesantes, pero mira, voy a empezar por el buceo simplemente porque es mucho menos conocido que la navegación. Y mira que la navegación es poca conocida en hormigas, ¿eh? El buceo es llevado a cabo por una especie de hormiga que se llama Camponotus smithsi y que, es que lo curioso no es que bucee, es que lo curioso es dónde bucea. O sea, una cosa es bucear y otra cosa es bucear como lo hacen esta gente, ¿no? Como yo digo. Estas hormigas viven en plantas carnívoras del género Nepenthes. Estas plantas que tienen forma de jarro, que tienen como un líquido que son los jugos gástricos y ahí se resbalan, ¿no? Las presas para poder digerirlas. Claro, pues que cae dentro, o sea, toca la mosca, cae abajo y ya de ahí no puede salir y se va degradando con esos jugos. Exactamente. Pues esta especie de hormigas viven en nódulos de los tallos de estas plantas, ¿no? Y lo que hacen es bucear en estos jugos gástricos de la planta para robarle presas a las plantas o directamente para quitarles presas que no se han terminado de degradar del todo, ¿no? O sea, hacen una especie de función de limpieza de la planta y en algunos casos, y si la planta no se da cuenta, lo que hace incluso es robarle alguna que otra presa, ¿no? Entonces, no solamente son capaces de bucear, sino están preparadas para no ser digeridas por los jugos gástricos de esa planta. Que ahí cae una mosca o una hormiga de cualquier otro género y muere. Efectivamente. Cae esta y no, esta se mete y dice, no, espera, yo me la llevo. Sí. Son capaces de bucear. Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que cuando descubrí esto, incluso hay vídeos en YouTube que puedes meterte, puedes verlo para más información, te darás cuenta que es apasionante, que se ve la hormiga realmente buceando, está buceando debajo del agua, ¿no? Y el otro caso que me menciona, pues bueno, la verdad es que es bestial también, ¿sabes? Estamos muy orgullosos de nuestros barcos, de nuestras primeras balsitas,
y de nuestros transatlánticos ahora, pero no hay que olvidar que, bueno, en la naturaleza las hormigas ya utilizaban la navegación mucho antes que nosotros. Y es que para sobrevivir a las inundaciones de la Amazonía, las hormigas de fuego son capaces de construir barcos en poquísimos minutos con sus propios cuerpos. Es decir, son balsas construidas por sus propios cuerpos con ayuda de las uñas del final de las patas, de los tarsos, con las mandíbulas se agarran y en cuyo interior de estos barcos tienen pues los sexuados, que son los reyes y las reinas, ¿no? Y los estadios juveniles, los huevos, las larvas, protegiéndolos, ¿no? Y este barco puede navegar a la deriva durante días hasta toparse con tierra firme donde desembarcar. O sea que imagínate, ¿no? O sea, vamos a ver si yo entiendo. Viven en el Amazonas. Cae la de Dios, como suele caer en el Amazonas, de agua. Se les empieza a inundar el barco, el hormiguero. ¿Y qué hacen? O sea, con sus cuerpos hacen un nido. Efectivamente. Otras suben ahí a la reina, supongo que otras suben a la reina, a los reyes y a las crías y se echan diciendo, pues nada, nos vamos hasta que encontremos otra casa, hasta que pare de llover o hasta que encontremos un sitio bueno que esté más alto, donde paramos. Hasta desembarcar. Efectivamente. Sí, tú fíjate, es que hombre, el nombre vernáculo, hormiga de fuego, le viene por otra cosa, ¿no? Que es la picadura. Pero el nombre científico es que ya dice mucho, ¿no? Solenopsis invicta. A ver, si te soy sincero, no sé lo que significa solenopsis ahora mismo, ¿vale? Pero invicta viene de nunca vencida. Y yo creo que ese nombre, ese epíteto específico que se le ha puesto al nombre científico, se lo tiene bien merecido, ¿eh? Sí. Joder, y ahora que dices de nunca vencida, tengo aquí otros cuatro temas que queríamos tratar que ya van relacionados los cuatro. Y ahora que dices de nunca vencida, hay otros cuatro temas que hacen las hormigas, que es luchar, que es la pistola, es la bomba, es la esclavitud. Todo eso es guerra. Todo eso es guerra. Así que ¿por dónde empezamos? ¿Por la lucha, por la pistola, por la bomba? Madre mía, eso no deja de ser política exterior, ¿sabes? Y es que las hormigas son animales muy bélicos. Yo siempre digo que las estrategias que utilizan las hormigas para llevar a cabo la guerra son muy similares a las estrategias bélicas que hemos podido organizar o inventar los seres humanos a lo largo de la historia. ¿Y qué digo que se parecen? O sea, nos superan como mucho en maldad organizada. Sí, seguro. Y es que esta política exterior se resume básicamente en tres cosas, ¿no? Las hormigas cuando van a la guerra y se caracterizan por una agresión incesante, una conquista territorial y una aniquilación genocida siempre que sea posible. Y eso se da en la mayoría de especies, ¿eh? ¿Pero con sus congéneres, con sus miembros de su especie o con otras especies? Pues con las dos, porque puede ser de la misma especie, pero colonias diferentes. O directamente puede ser otra colonia, pero de otra especie diferente. Y si hay guerra, no respetan ni a sus efectivamente congéneres. Y las hormigas cuando se pelean por territorio, comida o mano de obra, ¿no? Pero es justamente ¿Cómo que mano eso, de ¿no? obra? Si la mano de obra no es del propio hormiguero, o sea, pueden robar, claro, esclavos. Sí, ahí estamos hablando de una serie de delitos penales que creemos también nosotros que hemos inventado, como el esclavismo, pero que ya las hormigas lo practicaban mucho tiempo antes que nosotros. Las hormigas esclavistas, ahora mismo se me viene a la cabeza las hormigas del género Polyergus, que le llaman hormigas amazonas, pues son capaces de esclavizar otras especies de hormigas, obreras de otras especies de hormigas, para que les lleve el alimento al hormiguero, para que incluso las alimenten a ellas mismas, porque estas hormigas, las Polyergus, las esclavistas, tienen unas mandíbulas en forma de hoz que están hipertrofiadas y cuyo único objetivo y fin es castigar, mutilar, acribillar. O sea, ni siquiera pueden alimentarse por sí mismas, necesitan de la esclava para que les dé el alimento. O sea, que fíjate, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen que las hormigas no se vayan? O sea, no me las imagino con el látigo y vigilándolas. Pues ahí el mérito lo tiene originalmente la reina Polyergus, la reina esclavista, porque esta tiene que vivir originalmente una aventura para llegar al interior de un hormiguero de esta hormiga hospedadora, la hormiga a la que va a esclavizar, camuflarse, llegar a la cámara real y matar a la reina. Una vez que ha matado a la reina, lo que hace es impregnarse del olor de la reina para que las obreras trabajen para ella como si fuera la reina nativa. Entonces empieza a colocar huevos
y de esos huevos, de esas hormigas esclavistas, van a salir soldados esclavistas que cuando terminen de morir esas obreras esclavas, como esa reina esclavista no puede producir obreras esclavas, tendrá que mandar a ese séquito de esclavizadores a recoger nuevas hormigas esclavas. Así funciona el sistema, ¿no? En resumidas cuentas. Y se las trae, manda nuevas hormigas, se las trae y ya detectan que están en su hormiguero, entre comillas, y ahí se quedan trabajando, vamos. O sea, lo mismo lo mismo que han hecho un montón de civilizaciones cuando han llegado a España. Llegaron los romanos a romanizar todo y aquí no, todos sois romanos. Luego llegaron los árabes, todos sois árabes. Luego llegaron los visigodos, todos sois visigodos. Pues esto igual, ¿no? Entra, coloniza, mata al rey y dice, ahora el rey soy yo. Efectivamente, sí. A eso me refería con mano de obra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no es el caso más general, ¿no? Son casos más puntuales. En la península ibérica tenemos una hormiga esclavista del género Rosomirmes minuchae, que descubrió Alberto Tinau, y que es una pasada también lo que hace, ¿no? Pero bueno, cuando las hormigas se pelean, ya te digo, generalmente es por territorio y por comida. Y como comentabas anteriormente, las batallas son bestiales. Pero las estrategias bélicas que utilizan son impresionantes. Cuéntame alguna, así curiosa. Pues mira, para no irnos tan lejos, ahora que estamos confinados en casa, vamos a quedarnos en Europa. y si la ocasión lo merece, dando un paseíto por bosques de estos de coníferas europeos, bosques de pino, pues es fácil encontrar montículos muy grandes de acículas de pino. Y es muy raro que el pino no almacene justo sus hojas caídas ahí, ¿no? En esos montículos. Esos montículos son hormigueros de hormigas rojas, que le llaman vulgarmente, del género Formica. Bueno, pues las hormigas rojas, establecen unas batallas entre colonias de la misma especie o colonias de otras especies que son brutales y que se caracterizan, y ojo al dato, por haber inventado las armas a distancia. Son capaces de echar un chorro de ácido fórmico a 25 centímetros de distancia. Entonces, imagínate esos tiroteos en el bosque entre dos colonias de la misma especie, pero colonias diferentes, tiroteándose una a la otra, lanzando chorros de ácido fórmico a 25 centímetros. Que para quien no lo haya escuchado el programa de la semana, el programa anterior, el programa 29, estuvimos hablando de parasitismo en aves. Y Jorge nos contaba que algunas aves llegan y cogen hormigas para restregar con sus jugos el hormiguero para desparasitarse. Con lo cual, el ácido que las hormigas se tiran no es agua precisamente. No. Es un veneno que sirve para matar parásitos, con lo cual no están jugando con agua, no están escupiendo agua, tiran un ácido bastante fuerte y que sirve para desparasitarse, por ejemplo. Sí, totalmente. ¿Sabes? O sea que si en aves sirve para eso, pues es que es muy, muy corrosivo. Sí, imagínate pues el típico zorrillo, el tejón curioso, ¿no? Que le da por dar un zarpazo a un hormiguero de esto con objeto de buscar larvas de las cuales alimentarse, ¿no? Hormiguillas o, pues un chorro de ácido fórmico dirección a la pupila no va a matar un zorro, pero te aseguro yo que va a hacer que huya y que no se atreva a seguir mirando en ese momento, ¿no? O sea, que igual el zorro se lo piensa 2 veces la siguiente vez que entra a un pinar a buscar entre un montón de hormigas. Sí. O sea, que ya hemos hablado de la pistola, de la lucha. ¿Y la bomba? Eso es, como yo digo, futurru de foie. Esa es la guinda del pastel, ¿no? Si nos vamos a las pluviselvas malayas, pues podemos ser testigos del sacrificio último en servicio de la colonia, ¿no? Que es el de matar al enemigo cometiendo el suicidio. Estamos hablando de las hormigas kamikaze. Hormigas, yo las llamo hormigas Bin Laden, hormigas Kináfrica, ya cada uno. Sí. Estas hormigas son, al principio se creía que era solo una especie, ahora son varias. Está Camponotus saundersi, Coloboscis explodens, ojo al nombre científico, explodens. Estas hormigas son muy interesantes. Imagínate la persona que descubrió este comportamiento, y es que tienen las glándulas asociadas a las mandíbulas, las glándulas mandibulares las tienen atrofiadas, hasta tal punto que le recorren todo el cuerpo entero de extremo a extremo, ¿vale? En cuyo interior guardan veneno. Y ahora tienen unos músculos asociados a esas glándulas. De manera la glándula del veneno, que algunas hormigas tienen veneno en
en su boca, ¿no? En las glándulas. O sea, Ajá. en vez de estar, como si dijéramos, en las glándulas salivares, para que nos entendamos en humanos, Ajá. las tienen de arriba abajo. Se le han hecho demasiado grandes. Le recorren el cuerpo entero. Vale. Y asociadas a esas glándulas unos músculos, ¿vale? Unos músculos. Bien, pues esta hormiga cuando ve una amenaza se acerca corriendo a esa amenaza, una hormiga exploradora pues de otra especie o de otra colonia, y lo que hace es... Te lo estás imaginando, ¿no? Sí. Lo que hace es, pues esos músculos asociados a las glándulas los contrae, esto aprieta la glándula y veneno por doquier. Ese veneno sale por todos lados, la hormiga explota, impregnando de un veneno que encima es pegajoso al enemigo, ¿no? Y muere, Esto claro. incapacita y desorienta al enemigo si es que no lo mata, que en muchos casos lo mata. O sea, kamikazes, te lo has dicho, kamikazes. Kamikaze, totalmente kamikaze. O sea, una cosa está claro y es que esta hormiga es la bomba, ¿eh? Sí, está bien. Pues no sé si alguna cosita más, que al final el programa se nos va a quedar más largo de lo normal, pero es que yo estoy flipando con las hormigas. Ya flipé en la charla que diste y yo estoy volviendo a flipar. Ah, sí, nos queda un tema de lo que teníamos aquí apuntado. Nos queda la puerta, que las hormigas han inventado la puerta también. Sí, la verdad es que queda bien como último ejemplo como para cerrar, ¿no? Sí, vamos a cerrar con la puerta. O sea, con la puerta, eso es. Pues efectivamente, Juan, vamos, yo la llamo la puerta, pero tengo un compañero de las redes sociales que hace poco hizo alusión a esta hormiga y me hizo mucha gracia, la apodó la hormiga Gandalf, ¿no? De aquí no pasará. Y te explico por qué. Y es que estas hormigas, pues tienen una casta especializada que tiene una cabeza como... ¿Cómo te Como un explico? tapón. Una cabeza de una morfología súper extraña, en forma de plato, otras son un poco triangulares, ya te digo, hay varias especies, ¿no? Digamos, el más conocido es el género Cephalotes, que hace referencia a eso, a la cabeza tan rara que tiene, ¿no? La cabeza en Cephalote es como circular. Y mira por dónde... sí, es como si tuvieran un plato ahí pegado. Exactamente, es como un plato ahí pegado en la cabeza. Y mira por dónde el diámetro de ese plato coincide con el orificio de entrada al hormiguero. Esa hormiga coloca su cabeza en el orificio de entrada al hormiguero Y por ahí no y pasa ahí se nadie. queda cual portero defendiendo el hormiguero de posibles pues incursiones no deseadas. O sea, que cuando... O sea, esa está... Asumo que habrá pocas de ese tipo. Estarán Ajá. cerca del hormiguero y cuando hay problema, todas para adentro y se encajan ahí cual tapón. Y aquí no pasarás, efectivamente. Claro, y es que es un tapón. Es que no hay man. Jo. Sí, además es hermético, ¿eh? Os invito a que bicheéis en la red y veáis cómo tapa casi a la perfección este género la entrada al hormiguero. Es increíble. Vamos, me ha parecido flipante. No sé si hay algún ejemplo más así que quieras que nos hayamos dejado. Yo creo que hemos dado un buen repaso. Yo creo que sí, Juan. Yo creo que hemos dado un buen repaso. Pero si te soy sincero, quedan tantas cosas en el tintero, pero que quizás vamos a dejar a la gente un poco con el deseillo, ¿no? Vamos a dejar a la gente Venga. con ganas de escuchar acerca de la hormiga enfermera, con ganas de escuchar a la gente las hormigas zapadoras, ¿no? No sé, la espuma la espuma aturdidora. En fin, vamos a dejar a la gente un poco con ese gusanillo. Pues podemos luego hacer otro programa hablando de eso, joder. La hormiga enfermera, ya me has dejado a mí también con las ganas. O sea, que tienen medicinas y tienen... Vaya, que sí tienen. Que tienen una saliva con sustancias antimicrobianas y antifúngicas, básicamente para curar a las hormigas después de la guerra. Y se ha estudiado y se ha comprobado cómo aquellas hormigas heridas que no son curadas sobreviven con muchísima más probabilidad. O sea, mueren con muchísima más probabilidad. Joder. Enfermería en toda regla. Ya me has hecho hacer un spoiler, ¿ves? No, da igual, pero es que se está quedando un programa súper chulo, así que no me preocupa que hayas hecho spoiler. Pues ahora sí, dinos dónde, porque seguro que mucha gente que escucha este programa va a correr a buscarte en redes sociales. Así que dinos dónde estás en las redes. Pues mira, la verdad es que no era muy de redes, pero la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que es una herramienta fabulosa a la hora de poner ese granito de arena y poner un poquito de aquello, de compartir aquello que me gusta, darlo a conocer y trabajar un poco no solo la divulgación, sino la concienciación, ¿no? de las personas. Así que, pues sí, la verdad es que te lo voy a dar porque estaré encantado de que me hagan cualquier tipo de pregunta. Tanto mi Twitter como mi Instagram se llama de la misma forma, @JMVidalCordero. El Facebook lo utilizo ya para asuntos un poco más personales,
¿vale? Y para divulgar, pero más a familiares y amigos más cercanos. No, pero en Twitter e Instagram, JM Vidal Cordero, además lo dejaré en las notas del programa. Y nada, Jota, muchísimas gracias y seguro que el programa gusta y seguro que te escucho en más podcasts. Vamos, estoy seguro que dentro de unos meses te vuelvo a pasar por aquí. Si no se nos ocurre otra cosa que hacer, que bueno, pero eso ya lo hablamos fuera de micro. Si no se nos ocurren otras cosas que hacer conjuntas, te espero para que nos siga hablando de hormigas dentro de unos meses, si te parece a ti. Perfecto, para mí es todo un placer, Juan, de verdad. Y no hemos hablado de tu tesis, así que yo creo que va a ser la excusa perfecta. Cuando más o menos defiendas tu tesis, va a ser la excusa perfecta para que te vengas, vuelvas a hablar de hormigas y hablemos de hormigas en incendios forestales, que es tu tema de tesis. Insectos en incendios forestales, así que... Joder, me está entrando ganas de terminarlas ya. No sé lo que te quede, igual he dicho cuando te acabe y a lo mejor dices, me quedan 3 años. Pero bueno, un último empujón. Espero que no, así que cuando más o menos cuando estés con tu tesis, te vienes y hablamos de tu tesis y de lo que nos ha quedado de hormigas, si te parece. Perfecto, Juan, te estaré encantado. Un abrazo y hasta la próxima. Venga, un abrazo. Hasta luego. Y el programa llega a su fin, ya hemos terminado la conversación, retomo el micro yo en solitario para deciros que este podcast se llama Oikos, que podéis seguirme en vuestro reproductor favorito y compartir el programa, por favor, compartirlo, que llega a mucha gente, cuanta más gente escuche el programa, pues mejor, y bueno, y ya si a alguien le gusta las hormigas, pues le hace disfrutar un ratito, ¿no?, de este podcast. Espero también vuestros comentarios en redes sociales, decidme qué os ha parecido, que, bueno, si os ha gustado, si no... ¿Qué os ha llamado más la atención? Os espero, ya digo, en redes sociales como Juan María Arenas o en Twitter en concreto jmarenas_eco. Bueno, y en el resto como Juan María Arenas seguro que me encontráis. Si tenéis algún tema que veáis que pueda ser de interés, como ha sido este, y que creáis que pueda estar chulo contar, de ciencia o de divulgación científica, o sea, pues ya sabéis que escribirme y buscamos el momento, grabamos un programa y pasamos un rato divertido que os puedo asegurar que yo, por lo menos, yo disfruto un montón mientras que grabo estos podcasts aquí. Así que si queréis pasar un rato agradable y contarme de algo que sepáis, tanto como Jota, bueno, es que tanto como él es difícil saber, pero bueno, si queréis contarme algo, pues os espero en el formulario de contacto, en el mismo que os he dicho antes, en oikosmsp.com/contacto, y ahí también podéis proponerme algún programa y buscamos el momento para grabarlo. Y ahora ya me despido, nos escuchamos en el siguiente programa de Oikos. Adiós.